excusenme porque no pude estar con ustedes presentes el día de hoy, sino que tuve que grabar la clase por razones emergentes y ajenas a mi voluntad. Pues hoy tuve que ausentarme, pero tenemos la bendición de que podemos grabar, así que espero que todos puedan aprovecharlo. Obviamente hará falta la interacción, pero espero que el material de hoy esté a la altura para que ustedes sigan creciendo como estudiosos de las escrituras y también como gente que quiere profundizar más en la palabra del Señor. Y vamos a orar antes que nada. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder continuar, a pesar de que es grabado, y pedimos en el nombre de tu Hijo que tú puedas guiarnos a través de este trayecto el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y, y bueno, la semana pasada, que fue mi primera semana, estuvimos introduciendo la sabiduría en los libros deuterocanónicos, perdón. Esto se va a grabar en vivo, así que las cosas que son error, no se preocupen por eso, van a estar ahí. Y estuvimos haciendo una introducción a estos libros desde Ben Sirá, o Sirac, o Sirácida, o Eclesiástico. Y hoy vamos a continuar a través de nuestro recorrido por los libros de sabiduría en los deuterocanónicos. Y algunas de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada sobre Ben Sirá, que es conocido, como ustedes saben, con diferentes nombres. Una de las cosas interesantes es el único libro que está firmado por el autor dentro de este cuerpo bíblico y extra bíblico de alguna u otra manera, aunque tenemos libros que son asignados a autores específicos o que tradicionalmente creemos que pertenecen a tal o cual autor a causa de que se menciona su nombre o tenemos una pista dentro del libro. Nadie ha firmado, de hecho, un libro. Es el libro más antiguo que declara que la sabiduría también es la Torá, y también tiene la primera alusión tripartita de la Biblia hebrea: la ley, los profetas y los demás escritos. Y en el día de hoy vamos a continuar nuestro recorrido a través de los libros de sabiduría en los deuterocanónicos, para luego la próxima semana entonces trabajar lo que es la sabiduría en los libros apócrifos, donde estaremos viendo algunos de estos libros de sabiduría de Qumran, de la secta de Qumran y del desierto de Judá. En los deuterocanónicos solamente tenemos dos libros de sabiduría, que son Ben Sirá y el libro de la sabiduría de Salomón. Y obviamente, para hablar de sabiduría en los deuterocanónicos, tenemos que hablar del tema de la sabiduría en la Biblia. ¿Qué es sabiduría? Y es una pregunta que nosotros tenemos que respondernos en cierto modo objetivamente a través de los recursos que las escrituras nos dan. Sabiduría es Jochma. Y uno de los problemas con la palabra es que sabiduría, al menos en la forma en que nosotros la definimos, de que nosotros definimos el concepto al día de hoy, es distante a lo que esto significa dentro de las escrituras. ¿Qué es Jochma? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la habilidad de tomar buenas decisiones. De hecho, de tomar las mejores decisiones en la vida. Esa es la sabiduría. El día a día con lo que te enfrentas en diferentes tipos de situaciones o de versiones, y qué decisiones tú tomas frente a la amalgama de
situaciones que requieren que nosotros podamos decidir entre A, B o entre A, B, C, D o entre D, H, J y K. Y esta sabiduría es una combinación de estas cuatro cosas. Son prudencia, conocimiento, sentido común y responsabilidad moral. Prudencia, conocimiento, sentido común y responsabilidad moral. De hecho, podemos leer en Proverbios capítulo 1, los versículos 1 al 4, que en cierto modo nos da una pista sobre esta definición. Dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras con inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos. Otras traducciones lo ponen como simple: conocimiento y discreción en los jóvenes. Entonces, sabiduría no solamente viene con el hecho de saber bien o de decidir bien, sino que tiene un peso ético, tiene un peso de responsabilidad moral. Y es esta razón por la cual los libros de sabiduría están de acuerdo con que la sabiduría empieza con el temor de Dios. La sabiduría empieza con el temor de Dios. Y esto es muy interesante porque nosotros definimos a una persona que tiene una relación con Dios como una persona de fe. Esa es la definición que nosotros damos cuando alguien tiene una relación con Dios. Es una persona espiritual o una persona de fe. En el mundo del Antiguo Testamento, es decir, en el mundo en que vivían estas personas, y vamos a incluir en cierto modo los deuterocanónicos, a la persona que tiene una relación con Dios es una persona que tiene yirá. No fe, no una buena disposición espiritual, sino yirá. ¿Y qué es yirá? Yirá es temor. ¿Y cuál es la naturaleza de esto? La naturaleza está envuelta en el significado de dos palabras: temor y reverencia, o reverencia, asombro. En cierto modo quiero llamarle reverencia, pero que no tengamos problemas. Asombro. Y por el otro lado, temor. O, más bien, temor, reverencia, asombro. Vamos a hacer las dos combinaciones. Y por un lado, el asombro o la sorpresa es el sentido de maravillarnos delante de la grandeza de Dios. Maravillarnos hasta a tal punto en que inspira humildad en nosotros por lo sublime, al sentir el misterio de la presencia del Señor. Y temor es rendirnos definitivamente ante Él. Asombro es por lo que nosotros, según la concepción del Antiguo Testamento, por lo que nosotros de alguna u otra manera obtenemos instrucción, empezamos a buscar profundamente para ver qué es eso, lo cual nos asombra, que describe Isaías de manera perfecta en Isaías capítulo 4. Y por el otro lado, temor es lo que nos ayuda a entender: yo estoy en la presencia de Dios. Haga lo que yo haga y decida lo que yo decida, tengo que hacerlo dentro del contexto de ese asombro del Señor. Abraham Joshua Heschel, que escribe
escribió un libro que se llama Dios en busca del hombre, God in Search of Man, que es una teología y filosofía del judaísmo. Dice, en cierto modo, el asombro es la antítesis de temor. Y esto es lo interesante, que estas dos cosas que son antitéticas se combinan en cierto modo dentro de lo que es eh, temor, reverencia. Entonces dice, sentir el Señor es mi luz y mi salvación es sentir, ¿de quién he de temer? Es decir, no puedo temer a nadie más, al único que puedo temer, y esto es en cierto modo una cualidad positiva, es a Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, por eso no temeremos. Aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Entonces, este temor es esa combinación entre, llamémoslo reverencia y asombro. La reverencia es, estoy continuamente delante de la presencia del Señor. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a vivir? El asombro entonces absorbe la parte miedo, de modo que yo no me siento paralizado como otros miedos que me pudiesen paralizar, sino que siento Dios está aquí. ¿Cómo yo voy a responder a, a eso? Y ese es el contexto en el que crece esta sabiduría, esta habilidad de tomar buenas decisiones. De hecho, como había dicho, las mejores decisiones de la vida. Y es el contexto en el que la sabiduría en el Antiguo Testamento, y bueno, veremos también, como hemos visto hasta ahora, en los deuterocanónicos, aunque veremos algunas cositas con la sabiduría de Salomón y Ben Sirá. De hecho, Ben Sirá tiene esto bien claro. Y lo vimos, una de las cosas que leímos la semana pasada es que lo dice, de hecho, prácticamente en acuerdo con Job, con Eclesiastés, con Proverbios, que son los que nosotros llamamos libros de sabiduría. Dentro del Antiguo Testamento, estos tres libros están de acuerdo con el inicio de ser sabio o el principio de la sabiduría, es este temer a Dios. Es esta combinación de reverencia y eh, asombro. Es lo que él va a estar, en lo que él va a estar totalmente de acuerdo, pero el libro que también veremos hoy ve las cosas de una manera un poco más compleja y con un pensamiento filosófico, de hecho, bien desarrollado. Y hablemos de la sabiduría de Salomón. Se llama sabiduría de Salomón porque el autor se personifica como Salomón. Está claro que este libro no es de ninguna manera autoría de Salomón. Algunos autores lo ponen en una fecha eh, muy tardía, 30 antes de Cristo. Yo soy de una posición de que este libro es eh, de una autoría un poco más temprana, 140, 120 antes, antes de Cristo. Pero no hay un acuerdo en qué fecha específicamente se escribió. El único acuerdo es que se escribió antes del primer siglo. Y bueno, estar en ese rango del 140 al año 50 antes de Cristo. Algunos lo ponen 35, 40. Yo creo que es un poquito ya exagerado. Y creo que es un poquito ya exagerado porque está en copias en cierto modo, colección del Antiguo Testamento griego en épocas muy anteriores eh, a esto. Y otra de las cosas que tenemos claro
con respecto al libro, aparte de que no me refiero a que estamos claros con respecto a la fecha, sino claros con respecto a que no fue Salomón que lo escribió. No sabemos quién fue su autor, lo cual era la costumbre, por eso Ben Sira es inusual y de hecho es algo en lo que ambos libros son contrarios. Ben Sira firma el libro, esta persona no firma el libro, sino que firma el libro haciéndose pasar eh, por Salomón. Eh, y que también era el uso, en cierto modo, en la época. ¿Qué sabemos de esta persona? Por lo que podemos leer en el libro, que está escrito a modo de un discurso exhortatorio, como de una gran prédica. Es muy similar en este sentido a Eclesiastés, que es un libro que debe leerse de tapa a tapa. Muchos, y aquí me permiten hacer un paréntesis, muchas de las malinterpretaciones que se hacen con el libro de Eclesiastés tienen que ver con el hecho de que la gente lo lee por retazos. Y al leerlo por retazos piensa que el autor tiene una especie tiene personalidad múltiple o no se pone de acuerdo con respecto a cuál es su posición con respecto a Dios. La verdad es que esta persona está hablando con sus tiempos. Es decir, esta persona está hablando con diferentes etapas de su vida que nos muestra desde la juventud hasta la vejez, en donde aconseja a los jovencitos, a quien llama mi hijo o mis hijos, dependiendo de la traducción que ustedes lean, pero realmente sería mi hijo. Si no lees el libro completo, no te vas a dar cuenta de esto, sino que vas a seguir predicando desde el púlpito o hablando en estudios bíblicos de que el autor del libro de Eclesiastés tenía serios problemas con ponerse de acuerdo que es una de las cosas que se dice. Entonces el libro, que es un discurso exhortatorio, una gran y larga prédica, o digámoslo así, estudio de Dios, no podemos llamarlo necesariamente estudio eh, bíblico por el griego que utiliza, que es quizás el mejor dentro de la Septuaginta. Sabemos que es un tipo altamente eh, educado. De hecho, este libro se destaca entre todos los otros libros de la Septuaginta por tener una combinación de buen griego, sensibilidad literaria y también de ideas filosóficas griegas. Y de hecho, este libro sería el Job de los deuterocanónicos, perdón. Le voy a decir en qué sentido. Job, de hecho, es uno de los libros más difíciles de traducir de la Biblia eh, hebrea, porque contiene la mayor cantidad de hapax legómena que en todo el Antiguo Testamento. Hapax legómena son una sola vez, o dicho una vez. Son palabras que solamente aparecen una vez en todo el cuerpo del hebreo bíblico. En algunos casos tenemos evidencias de estas palabras en un hebreo más tardío o en cuestiones extra, eh, extra en textos extra bíblicos, perdón. Pero por la distancia que hay entre estas palabras y, y entre el libro de Job u otros libros donde hay hapax y estos materiales, es muy probable que la palabra signifique lo contrario. Así que en muchos casos quedamos solamente con el significado tradicional u oscuro, que son esas palabritas que cuando ustedes ven la referencia en la parte de abajo de la Biblia, en las notas al pie de página, dice, esta es una palabra muy oscura, o el significado es oscuro. Entonces Job tiene uno de los vocabularios más altos en el Antiguo Testamento, es por eso el libro más difícil de traducir. Su primo, hermano, digamos, en este sentido, en los deuterocanónicos, es el libro de la sabiduría de Salomón. Tiene un vocabulario que no aparece en ninguna otra parte dentro de
la Septuaginta o el Antiguo Testamento griego, como ustedes prefieran llamarle. Entonces, el autor combina excelentes oraciones en un griego koiné, pero altísimo. Entonces, para los que son amantes del griego clásico o que conocen el griego en sus diferentes etapas, esto es una delicia. Aparte de esto, en ocasiones evoca a la poesía lírica imitando métrica griega, es decir, usa los recursos poéticos que también se usaban literariamente en griego, tanto en su época como en épocas anteriores. Tiene un rango amplísimo de figuras literarias que, aunque no sé cuánto tiempo va a durar esta grabación, no incluí por cuestiones de que probablemente me atrasarían bastante en el tiempo, y finalmente tiene una influencia griega bien notable. Todo esto para decir que de alguna u otra manera llama mucho la atención porque es crítico de las naciones. Y cuando hablan de las naciones, obviamente una persona que escribe en Alejandría, que es el antiguo, es uno de los nombres del antiguo Egipto, centro literario por algunos años, probablemente antes del autor, pero que conservaba ese sabor literario, filosófico, costumbre de los los griegos. Este autor critica esta cultura. Y lo que nos sorprende es el hecho de que, a pesar de que es crítico de esta cultura, usa los recursos de la cultura para hacer una crítica cultural. Y aquí debemos detenernos y hacernos una pregunta que quizás sería interesantísima para el fórum dentro de el aula virtual. ¿Esto sería algo a imitar? Es decir, la capacidad que tiene esta persona de usar bien, muy bien, los recursos lingüísticos y de medios, que en este caso es el medio literario, pero también de conocimiento de su cultura para criticar la cultura. ¿Recomiendan hacer eso? ¿Lo recomendarían? Algunos lo han tratado de hacer o simplemente no lo recomendarían. Esas son algunas preguntas que dejo para que en cierto modo puedan responder. De hecho, el versículo 7 es un versículo bien importante, como quizás pueden ver en pantalla. Versículo 7 del capítulo 8 dice: si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Todo el que conoce filosofía básica griega sabe que el tema de las virtudes cardinales es central dentro de al menos los filósofos griegos más conocidos. Y sigue: pues la sabiduría enseña moderación y la prudencia, la justicia y la fortaleza, que son más útiles para los hombres que cualquier otra cosa en esta vida. Vuelvo y leo, dice: si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos, pues la sabiduría enseña la moderación y la prudencia, la justicia y la fortaleza, que son más útiles para los hombres que cualquier otra cosa en esta vida. Moderación, prudencia, justicia y fortaleza son las 4 virtudes cardinales que inculcaban los filósofos griegos. Entonces, criticas los griegos, su filosofía, su forma de vivir, y ya el profesor Betancourt les estuvo hablando sobre los macabeos, así que más o menos saben el conflicto que existe entre griegos y judíos con respecto a guardar o no
ciertas costumbres, pero usas los recursos de la filosofía griega. Una buena pregunta sería, ¿es algo que debemos aprender o es algo que simplemente nosotros deberíamos evitar? Y hablemos de la estructura del libro. El libro está dividido en 3 partes. Y de hecho pudiésemos dividir el libro en 2 gran partes o 2 grandes partes. Una parte que va del capítulo 1 al capítulo 7 y otra parte que va del capítulo 7 en adelante, en donde, o del capítulo 6, versículo 22 en adelante, en donde el autor se llama a sí mismo Salomón y empieza a describir cuál ha sido su búsqueda. Y no lo hace indirectamente como nosotros lo veríamos en otros libros como Proverbios o Eclesiastés, en donde se trata de señalar, el autor es Salomón, sino que lo hace de manera muy, muy, muy directa. Pero más adelante vamos a hablar de eso. El libro tiene 3 divisiones principales, que luego veremos parte por parte. Primero, la inmortalidad es un regalo de la sabiduría. Eso es del capítulo 1 hasta el versículo 21 del capítulo 6. Leyéndolo, y les voy a pedir que hagan el ejercicio de leerlo durante esta semana o quizás mientras vamos viendo la clase, ya leyéndolo empezamos a ver y a notar las diferencias entre lo que él llama la sabiduría y Ben Sirá, y lo que él llama la sabiduría y los otros libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Al menos Ben Sirá hace el esfuerzo de conectar, de ver en qué forma, en qué manera él puede asemejarse a lo que es sabiduría dentro del cuerpo de la ley, los profetas y los demás escritos, como ustedes vieron que lo llama su nieto. La parte 2 es la naturaleza y el poder de la sabiduría y la búsqueda de Salomón, que van desde el versículo 22 del capítulo 6 hasta el versículo 21 del capítulo 10. Finalmente, vemos sabiduría divina o justicia en Éxodo, que es una parte muy interesante y vamos a estar viendo la división. Y veamos parte por parte cómo se nos describe este libro. Primero veamos la parte 1. La inmortalidad es un regalo de la sabiduría. Como veremos en un ejercicio que vamos a estar haciendo en unos minutos, nos vamos a dividir en grupos y vamos a leer algunos versículos y vamos a reflexionar un poquito con respecto a ciertas posiciones del autor. Como veremos, hay un énfasis marcado entre mortalidad e inmortalidad, entre mortal e inmortal, entre obviamente lo que es evidente y lo que no es tan evidente. En cierto modo, lo evidente es lo que la gente o cómo la gente piensa que son las cosas. Eso es lo evidente. Lo no tan evidente es como realmente son las cosas. Y el tema de quienes realmente están vivos, quienes realmente están muertos, vamos a ver un temita también con la muerte en un ratito, pero hay un énfasis especial en esa parte. Entonces, uno, sobre la justicia que da inmortalidad, justicia y sabiduría que dan inmortalidad, que es el capítulo 1, los versículos 1 al 15. La parte 2
de esa parte 1 es el malvado que tiene un pacto con la muerte. 1:16 al 2:24. Hay cierto énfasis en esta parte. Este se piensa que está vivo, este se piensa que está disfrutando la vida, pero lo que le espera no es bueno. 3. Los sufrimientos del justo son solo una prueba. Capítulo 3, versículo 1 al 12. 4. La persona que se dedica a la virtud verá los frutos. Aquí básicamente está diciendo y algo que es súper útil para nosotros en el día de hoy es, bueno, si haces las cosas de manera legal, si haces las cosas bien, si haces las cosas, nosotros decimos en República Dominicana, por la raya o por la derecha, es decir, no te entregas al soborno ni a la ilegalidad, ni tratas de buscar atajos para conseguir ciertas cosas en la vida, los frutos van a tardar, pero van a llegar. Eso es algo que él quiere afirmar. Y la parte 5 a mí me sorprende sobremanera. La muerte temprana es muestra del cuidado de Dios. Capítulo 4, versículos 7 al 20. Porque a mí me sorprende sobremanera como estudioso del Antiguo Testamento, y eso incluye, y me fascina, estudiar la antropología del hombre y la mujer del Antiguo Testamento, que incluye la forma de pensar y la forma en que de alguna u otra manera ven las cosas, lo que nosotros llamamos cosmovisión. Ahí les va. Son los lentes a través del cual nosotros vemos la vida y las cosas, cosmovisión. En la cosmovisión del hombre y la mujer del Antiguo Testamento, y aquí empezamos con alarmas dentro de este libro. La larga vida es una bendición. Nótese y fíjese que no en todas las ocasiones dentro del texto del Antiguo Testamento es la vida eterna la gran bendición, sino una larga vida sobre la tierra. Las personas duraban poco, una familia con 5 o 6 hijos, los padres antes de tener 6, 7 u 8 años de casados, en la mayoría de los casos veían a 1 o 2 de sus hijos muertos. Muchos de los hijos no sobrevivían a los padres y no había garantía de una vida prolongada. A pesar de los números que nosotros vemos en algunos textos bíblicos, esa no es la realidad de todo el mundo. Nosotros, como que manejamos el concepto de vida eterna, usualmente interpretamos la larga vida en la Biblia o por largos días, por ejemplo, como es el caso del Salmo 23, lo interpretamos como vida eterna. Pero cada uno de los casos en donde se habla de larga vida o se habla de vida a lo largo, no he explorado las diferentes traducciones, pero cada uno de estos casos hay que tomarlo con pinza, porque no necesariamente van a llevarnos a vida eterna, sino a la bendición de tener una vida larga. En la concepción de la sabiduría de Salomón, una bendición es una vida corta, especialmente cuando el justo está sufriendo. Entonces, si mueres temprano y eres justo, bueno, bendición del Señor. 6. El justo y el juicio final, capítulo 5, versículos 1 al 23. 7. Busca la sabiduría, pues lleva a la inmortalidad. La parte 2
Aquí entramos directamente a la parte donde el autor se personifica en Salomón de manera más directa, y va del versículo 22 del capítulo 6 hasta el versículo 21 del capítulo 10. La naturaleza de la sabiduría y sus misterios serán revelados. La sabiduría no está oculta. La sabiduría no es algo que podemos decir dónde está, cómo puedo conseguirlo. Si la buscas, la vas a encontrar. Y son 3 versículos, los últimos 3-4 versículos, los últimos 3-4 versículos del capítulo 6. Luego tenemos un discurso de Salomón, hablando básicamente sobre su vida y cosas que no deberías pensar de él, sino las reales cosas que deberías pensar de él, y están en el capítulo 7 hasta el versículo 18 del capítulo 9, o realmente capítulo 7 al 9. Y la parte 3, Oda al poder salvador de la sabiduría en la historia. Y vamos desde Adán hasta Moisés, los primeros versículos del capítulo 10, los primeros 14 versículos, para ser exactos. Y luego el Éxodo, que son los últimos versículos del capítulo 10. Entonces tenemos la inmortalidad, un regalo de la sabiduría, parte 1, y ya vimos las 7 partes que lo dividen. La naturaleza y el poder de la sabiduría y la búsqueda de Salomón. Finalmente, sabiduría divina o justicia en Éxodo, que va a ocupar ya los últimos capítulos. Hay un discurso introductorio, que son los versículos 1 al 14. Luego se habla de la naturaleza y propósito de la misericordia divina, el versículo 15 del capítulo 11 hasta el versículo 27 del capítulo 12. Sobre la idolatría, capítulo 13 hasta el versículo 12 del capítulo 19. Egipto es más culpable que Sodoma, y vamos a ver algunas antítesis que hace el autor entre los egipcios y los judíos. Transposición de los elementos, 19 del versículo 18 al versículo 21, y una doxología final. Y dentro de esta parte, dentro de este discurso, vamos a ver 7 antítesis entre los egipcios y los judíos. La primera antítesis: el agua del Nilo es transformada en sangre, pero a los israelitas se les dio agua en el desierto. El propósito de esto, que va incluido dentro del discurso, pero no lo podemos hacer, como pueden ver, la distancia que hay entre algunos versículos, no lo podemos hacer parte de la estructura divisiva de la parte 3, porque saltan entre una cosa, entre un tema y otro. Vamos a ver cómo compara cosas que sucedieron en Egipto con cosas que le sucedieron a los israelíes en el desierto. Está la primera antítesis. Dice: el agua del Nilo es transformada en sangre, pero a los israelitas se les dio agua en el desierto. El propósito de cada una de estas antítesis es que las personas piensen en las ventajas de seguir a Dios y al mismo tiempo las desventajas de no seguirlo. Segunda antítesis: los egipcios pasaron hambre después de la plaga de animales, pero los israelitas comieron la exquisita codorniz en el desierto. Este es muy interesante porque, digamos que el número que se nos da es de un poquito más de 500,000 de personas. En el desierto, suficientes codornices para 500,000 de personas es prácticamente una plaga. Sin embargo, esta increíble cantidad de codornices que pudiese afectar en otro espacio, en el desierto se transformó en una bendición. Tercera antítesis, está un poco rara, que está en los versículos 5 al 14 del capítulo 16. Los egipcios sufrieron con langostas y moscas, pero los israelitas sobrevivieron los ataques de las serpientes.
No sé cuántos sobrevivieron, sabemos que un grupo de ellos no la pasó tan bien. Cuarta antítesis, los egipcios recibieron una plaga de tormenta, pero los israelitas recibieron una lluvia de maná para comer. Versículos 15 al 29 del capítulo 16. Entonces vemos agua en sangre, pero agua desde la roca y en el desierto. Esto es contra Nilo, que es un afluente importante. Pasar hambre por falta de animales, estar más que saciados por una cantidad impresionante de aves. Luego, sufrir por langostas y moscas, cosas pequeñitas. No sufrir por cosas mucho más poderosas que son las serpientes. Aquí recuerdo, tomarán serpientes en sus manos y no le harán nada. La cuarta antítesis, los egipcios reciben una tormenta como plaga, pero los judíos reciben una lluvia de maná. La quinta antítesis, los egipcios fueron plagados con oscuridad, pero Israel fue alumbrado por Dios en el desierto. Esto es del versículo 1 del capítulo 17 al versículo 4 del capítulo 18. Sexta antítesis, los primogénitos egipcios fueron destruidos, pero Israel fue protegido y glorificado. Y séptima antítesis, los egipcios se ahogaron en el mar, los israelitas pasaron en seco. Entonces 7, agua en sangre, agua en el desierto. Falta de animales, abundancia de animales. Sufrimiento por animales pequeños, no sufrimiento por animales grandes y peligrosos. Tormenta destructiva, tormenta alimentaria. Oscuridad, luz. No protección, protección. Aguas y pasar en seco. Entonces, son 7 antítesis que el autor hace mientras va describiendo esta parte. Y otra vez enfatizo en que de alguna u otra manera puedan empezar a leer estos libros. A algunos les costará más que a otros romper con la cuestión mental que uno tiene con respecto a lo apócrifo que son estos libros. Pero creo que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender desde aquí, si no desde, y lo hablo específicamente de este libro de Sabiduría de Salomón, sino desde el punto de lo que podamos aplicar, como de alguna u otra manera se diferencia del concepto de sabiduría o del concepto de diferentes conceptos con otros libros de la Biblia, incluyendo Ben Sirá, que forma parte de los mismos deuterocanónicos. Y aquí vamos a encontrar algo importante, que es que a pesar de que en los libros del Antiguo Testamento nosotros encontramos que hay cierta unidad temática, a pesar de que la cantidad de años que hay desde que se empezó a escribir el primer libro hasta que se escribió el último, los cambios en el lenguaje que pueden ser rastreados, estamos hablando de cientos de años de escritura y de composición y de recopilación, como pasa en algunos casos. Y al mismo tiempo el hecho de que algunos son escritos en una región diferente a otras regiones en donde otros fueron escritos. A pesar de eso, hay cierta unidad temática dentro de los libros del Antiguo Testamento que no vemos dentro de los libros deuterocanónicos. Y esto es un punto importante que discutiremos más adelante cuando abordemos a mayor profundidad nuevamente el tema de la canonicidad que ya abordó el profesor Betancourt, pero donde necesito recalcar algunas cosas y bueno, dar también algunas cosas que son nuevas.
Volvemos a la parte de la autoría antes de dividirnos en grupo. Ya hemos comentado que es un judío educado de Alejandría. Eh, Como hemos dicho que a pesar de que hay diferencias con la primera parte del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 7, con la segunda parte que va desde el capítulo 7, versículo 6, hasta el final del capítulo 19, que es el último capítulo. Esto es un libro más corto que el libro de Ben Sirá. Hay una diferencia en el lenguaje utilizado en cada parte, por lo que algunas personas dicen que hay una parte más judía eh, que otros. Incluso algunos han llegado a identificar en cierto modo menos influencia griega en un lado, más influencia griega en el otro, pero eso no podemos afirmarlo. Yo creo que el libro es, de hecho, una unidad. Pero antes de continuar con el tema, vamos a dividirnos en grupo por unos 15 minutos y vamos a tratar dos cuestiones. La primera, leyendo los siguientes versículos, que es el versículo 13 del capítulo 1 y los versículos 23 al 24 del capítulo 2, que voy a proceder a leer, van a responder algunas preguntas. El versículo 13 del capítulo 1, el 1 al 13 dice, 1:13, perdón, dice, pues Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Y los últimos dos versículos del capítulo 2, versículos 23 y 24, dice, en verdad Dios creó al hombre para que no muriera. Sí, Dios creó al hombre inmortal. Y aquí va el tema de lo que hablaba, mortalidad, inmortalidad. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. Esto es otra cosa. Para él, la muerte es muerte eterna. Es una idea más desarrollada, o bueno, condenación eterna, en cierto modo. Entonces, con estos dos versículos en mente, y obviamente pueden agarrar quien tenga una Biblia con deuterocanónicos o entrar a bible.com, buscar Dios habla hoy e ir a deuterocanónicos. Si no, pueden buscar la Biblia de Jerusalén online, también ver la parte de deuterocanónicos. Van a responder estas tres preguntas. Uno, ¿qué piensan? ¿Qué piensan con respecto a esto? ¿Qué pueden comentar? Dos, ¿con qué texto o pensamiento del Nuevo Testamento ustedes lo pueden comparar? Tres, ¿tenemos alguna doctrina en la iglesia que se asemeje o dicte ese pensamiento de manera semejante? Eso es lo primero que van a hacer. Anoten los versículos para que lo tengan y voy a repetir las preguntas. La pregunta 1 es ¿qué piensan sobre los versículos? 2, ¿con qué texto o pensamiento del Nuevo Testamento lo pueden comparar? 3, ¿tenemos alguna doctrina en la iglesia que se asemeje o dicte ese pensamiento de manera semejante? Y lo interesante aquí es también buscar, ¿existe otro punto en la Biblia en donde se explique de esta manera? Así, incluyendo eh, el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la primera parte de este ejercicio de 15 minutos. Dentro de cada grupo van a elegir una persona para que tome anotaciones y nos envíe, obviamente, la práctica, ya que no vamos a poder comentarlo hoy, que hubiese sido fantástico, espectacular, al menos que decidan tener una solución en ese sentido. Y luego, una segunda pregunta. Tomando en cuenta lo hablado la semana pasada y lo que hasta ahora hemos hablado, ¿en qué sentido hay una diferencia entre este libro y Ben Sirá? Entonces voy, tomando en cuenta lo hablado la semana pasada y lo que hasta ahora hemos hablado, ¿en qué sentido este libro se diferencia a Ben Sirá? Perfecto, entonces, perdón, 15 minutos nos dividimos en grupo y luego volvemos básicamente para unos pensamientos de cierre de la clase de hoy. Ronald, ¿puedes por favor retroceder para
nuevamente tomar nota de las preguntas que está dejando el profesor. Algunas cosas que son nuevas. Volvemos a la parte de la autoría antes de dividirnos en grupo. Ya hemos comentado que es un judío educado de Alejandría. Como hemos dicho que a pesar de que hay diferencias con la primera parte del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 7, con la segunda parte que va desde el capítulo 7, versículo 6, hasta el final del capítulo 19, que es el último capítulo. Esto es un libro más corto que el libro de Ben Sirá. Hay una diferencia en el lenguaje utilizado en cada parte, por lo que algunas personas dicen que hay una parte más judía que otros. Incluso algunos han llegado a identificar en cierto modo menos influencia griega en un lado, más influencia griega en el otro, pero eso no podemos afirmarlo. Yo creo que el libro es, de hecho, una unidad. Pero antes de continuar con el tema, vamos a dividirnos en grupo por unos 15 minutos y vamos a tratar dos cuestiones. La primera, leyendo los siguientes versículos, que es el versículo 13 del capítulo 1 y los versículos 23 al 24 del capítulo 2, que voy a proceder a leer, van a responder algunas preguntas. El versículo 13 del capítulo 1, el 1 al 13 dice, 1:13, perdón, dice, pues Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Y los últimos dos versículos del capítulo 2, versículos 23 y 24, dice, en verdad Dios creó al hombre para que no muriera. Sí, Dios creó al hombre inmortal. Y aquí va el tema de lo que hablaba, mortalidad, inmortalidad. Y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. Esto es otra cosa. Para él, la muerte es muerte eterna. Es una idea más desarrollada, o bueno, condenación eterna, en cierto modo. Entonces, con estos dos versículos en mente, y obviamente pueden agarrar, quien tenga una Biblia con deuterocanónicos, o entrar a bible.com, buscar Dios habla hoy e ir a deuterocanónicos. Si no, pueden buscar la Biblia de Jerusalén online, también ver la parte de deuterocanónicos. Van a responder estas tres preguntas. 1. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan con respecto a esto? ¿Qué pueden comentar? 2. ¿Con qué texto o pensamiento del Nuevo Testamento ustedes lo pueden comparar? 3. ¿Tenemos alguna doctrina en la iglesia que se asemeje o dicte ese pensamiento de manera semejante? Eso es lo primero que van a hacer. Anoten los versículos para que lo tengan y voy a repetir las preguntas. La pregunta 1 es ¿qué piensan sobre los versículos? 2. ¿Con qué texto o pensamiento del Nuevo Testamento lo pueden comparar? 3. ¿Tenemos alguna doctrina en la iglesia que se asemeje o dicte ese pensamiento de manera semejante? Y lo interesante aquí es también buscar, ¿existe otro punto en la Biblia en donde se explique de esta manera? Así, incluyendo el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la primera parte de este ejercicio de 15 minutos. Dentro de cada grupo van a elegir una persona para que tome anotaciones y nos envíe, obviamente, la práctica, ya que no vamos a poder comentarlo hoy, que hubiese sido fantástico, espectacular, al menos que decidan tener una solución en ese sentido. Y luego, una segunda pregunta. Tomando en cuenta lo hablado la semana pasada y lo que hasta ahora hemos hablado, ¿en qué sentido hay una diferencia entre este libro y Ben Sirá? Entonces voy, tomando en cuenta lo hablado la semana pasada y lo que hasta ahora hemos hablado, ¿en qué sentido este libro se diferencia a Ben Sirá? Perfecto, entonces, perdón,
15 minutos, nos dividimos en grupo y luego volvemos básicamente para unos pensamientos de cierre de la clase de hoy. Ok, espero que... Muy bien. ¿Qué les pareció la práctica? Nos hizo pensar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con las exposiciones. Un representante por grupo y los pasajes que se han leído está en el libro de Sabiduría 1:13 es, pues Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Y el siguiente pasaje a analizar era, en verdad Dios creó al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. Sabiduría 2:23-24. Está ambas en la versión Dios habla hoy. Y son, bueno, las preguntas que vamos a desarrollar son las siguientes. ¿Qué piensas sobre los versículos? Siguiente pregunta. ¿Con qué texto o pensamiento del Nuevo Testamento lo pueden comparar? Siguiente pregunta. ¿Tenemos alguna doctrina que se asemeja a nuestra iglesia de manera semejante? Siguiente. ¿Existe en otra parte del Antiguo Testamento algo que se asemeja a esta idea? Y tomando en cuenta lo hablado tanto la semana pasada como el día de hoy, ¿en qué sentido se diferencia, ¿no?, este libro de Ben Sira? Muy bien. Vamos a pedir que levante la mano un representante del grupo número 1 para que pueda dar los alcances. Ujú. Muy bien. Adelante, Américo. Puedes activar tu micrófono y compartirnos. ¿Se me escucha? Buenos días con todos. Buen día, Américo, Buenos muy días, ¿qué claro. tal? Bien, solamente trataré de ser lo más concreto, han habido distintas ideas. La primera pregunta es, ¿qué piensas de los versículos? Lo primero que nos hizo pensar es en la realidad de la muerte como fruto del pecado, pero también nos hizo pensar sobre una cosa muy real. Dios creó al hombre no para la muerte, ni Dios hizo la muerte. Segundo punto, Dios ha querido siempre la eternidad del hombre. Tercer punto, la causa principal de este rompimiento fue la desobediencia a lo que Dios había dispuesto. Por lo tanto, la realidad de la muerte es consecuencia de una acción libre del hombre de abandonar el plan de Dios que tiene para él. En segundo lugar, ¿con qué texto lo pueden comparar? Hemos tenido ahí algunos textos como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, Romanos 5:12, que habla de la realidad del pecado, y también en 2 de Pedro 3:9, igual también que nos advierte sobre las acciones y consecuencias que traen la acción del pecado sobre nosotros y que su fruto final es la muerte. ¿Alguna doctrina de la iglesia es semejante a este pensamiento? Yo le decía a ellos, a los que me conocen, yo soy católico y en el catolicismo, por ejemplo, ¿qué relación tiene el pecado con la muerte? Bautizamos a los niños como una cuestión dogmática para borrar el pecado original, es decir, el pecado de nuestros primeros padres. Para mis hermanos no católicos, tiene que ver mucho también con una realidad de que yo soy salvo en la medida de que acepto a Dios en mi vida. Juan 3:15-16, Juan 3:36 dice, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En ese sentido, el Nuevo Testamento nos abunda también sobre este pensamiento. Y por último, existe otro punto en la Biblia donde explico esto de otra manera. Juan, en el Nuevo Testamento, como portaban mis hermanos, por ejemplo, en Juan 10:10, frente a esa muerte que venía como una herencia negativa del Antiguo Testamento, viene Cristo, irrumpe y dice, Juan 10:10, yo soy la resurrección y la vida. Y Pablo va a referir también en 1 Corintios 15:55, muerte, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu victoria? Para decir, y con esto termino, que Jesucristo vino justamente para volver a reconciliarnos con Dios y devolvernos la vida que habíamos perdido por la desobediencia y el pecado. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Américo. Gracias. Excelente.
Muy bien, vamos con el grupo número 2. Pueden levantar su mano el voluntario que va a traer la respuesta. Wilson, el tiempo es tuyo, adelante. Ok, Wilson y Guita, probablemente no puede levantar su manito virtual. Ahí está, ya está. Gracias. Ok, bueno, tenemos la siguiente. Bueno, para la primera pregunta, ¿quién piensa con respecto a esto de Sabiduría 1.13 y de Sabiduría 2.23-24? Bueno, estamos diciendo que el hombre fue creado para que viva. Ese era el propósito principal de Dios. La muerte es simplemente la consecuencia del pecado o de la desobediencia. Ahora, Dios no se alegra en ningún momento en destruir al ser humano. Dios hizo al hombre para que viva y a Dios le duele destruir al ser humano. Así que la consecuencia de la muerte es el pecado. Y hablando también, Dios creó para que en caso de que Satanás, en cuanto a la envidia, Satanás lastimosamente decidió destruir al hombre a través porque quería ser igual a Dios. La muerte entró por un hombre a la tierra y esa muerte pasó a todos los hombres. Por eso dice segunda de Pedro 2:9 de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo cual produce que el ser humano debe entender o decide aceptar la voluntad de Dios o rechazarla, que fue lo que Dios planteó desde el principio para que el hombre no muriera, que el hombre decidiera vivir en su voluntad para vivir eternamente. Además, también podemos hablar de Romanos 5:12, que nos habla así como la muerte entró a la tierra por un hombre, ahora también a través de un hombre, que este sería Jesucristo, entró la vida, lo cual nos demuestra el propósito de Dios, que su anhelo, su deseo, es que el hombre viva para siempre. Gloria al Señor. Y en cuanto también a la segunda pregunta de Sabiduría 2:23-24, queremos decir lo siguiente también. Apocalipsis 12:9, permítame un momentico, lo leo. Dice de la siguiente manera: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás venía con gran ira, venía molesto y venía realmente a destruir al ser humano, lo cual entonces podemos decir que este Dios es inmensamente grande y maravilloso para buscar una salida para el ser humano. ¿Para qué? Para que el hombre no muera, para que el hombre se mantenga, para que el hombre viva. Y ahí que en Juan 8:44 nos dice lo siguiente. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, el hombre es el que decide vivir al lado del diablo o decide seguir la verdad. Y la verdad es que lleva al ser humano a vida eterna. Así que entonces el propósito del diablo sí fue dañar al hombre debido a la envidia que siente de no poder ser igual a Dios o de no tener la bendición ahora de poder llegar a ser un hijo de Dios como podemos llegarlo a ser nosotros. En cuanto a la tercera pregunta, nos dice Romanos 3:23 de la siguiente manera. Es Romanos 3:23. Nos dice así. Dice, y por cuanto todos pecaron están destituidos o echados de la gloria de Dios. Así que hablando acerca de qué doctrina podría ser,
podríamos hablar entonces de la doctrina de la caída del hombre. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos da una oportunidad a través de otra doctrina, que es la doctrina de la redención. Así que nosotros debemos escoger entonces esta doctrina de la redención, que la conocemos a través del Evangelio, para alcanzar salvación y vida eterna. Nos dice también acerca en cuanto a la comparación, tomando en cuenta lo hablado la semana pasada y lo hablado ahora, ¿en qué sentido se diferencia el libro de Ben Sirá? Yo diría que de pronto no habría mucha diferencia, porque el libro de Ben Sirá nos habla del cuidado de Dios a través de su palabra. Y lo que estamos viendo ahora, a través del libro de Salomón o de Sabiduría de Salomón, vemos que es lo mismo. Es una cantidad de observaciones de cómo nosotros podemos alcanzar la sabiduría, no solamente para vivir más tiempo, sino para estar más cerca de Dios. Esa sería nuestra respuesta. Muchas gracias, Wilson. Muy bien, vamos a pasar al grupo número 3. Por favor, les pido que puedan levantar su manito virtual. Eduardo Álvarez, es tu tiempo. Puedes compartirnos tus respuestas o la respuesta del grupo. Adelante. Ya, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes con todos y todas. Sí, nosotros estuvimos analizando en el grupo y básicamente en cuanto a la primera pregunta es casi lo que dijeron los hermanos en cuanto a que Dios quiere. Sin embargo, en la parte de que entró digamos, la envidia de Satanás es la que provocó que haya la muerte y que de sus seguidores, en esa parte analizamos que la envidia no entró por envidia de Satanás, al menos eso no dice el texto del Génesis. El Génesis ahí pone cuando la serpiente, que obviamente después nosotros decimos que es el diablo y es así correcto, pero en ese momento no está diciendo diablo, pero él llevó a la decisión del hombre, en este caso de Adán y Eva, y por el pecado, como ha señalado el texto de los hermanos, entró la muerte, ¿ya? Y es interesante, y lo dejo ahí para que lo piensen, porque hemos estado hablando que el hombre era inmortal y el texto de Génesis dice, si me permiten, por favor, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, que no estaba eso señalado antes, de que viva para siempre. Había, entiendo yo, teológicamente, que el árbol estaba ahí, era el que comía diariamente Adán y Eva para seguir viviendo. Pero, por supuesto, cuando se obedecen, cae el pecado y la muerte. Y luego, obviamente, como el texto que ya señalaron, la muerte entró por un hombre y por un hombre nace la vida también a través del sacrificio de Cristo Jesús. La doctrina, evidentemente, es la doctrina de la salvación, porque eso es lo que nos muestra que el pecado del hombre fue pagado por Cristo sustitutivamente por nosotros en la cruz, y por eso hoy, en la redención de Cristo, tenemos perdón de pecados y vida eterna a partir de ese encuentro con Dios. Por eso, esa parte que dice que la muerte sigue a sus seguidores, no es tan pegada a la realidad, porque toda la humanidad muere y no toda la humanidad es seguidora de Satanás. Entonces, por ese lado hay esa situación. En cuanto al último texto de comparar con el libro de Ben Sirá, no lo alcanzamos a ver. Eso es, mis hermanos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a dar lugar al grupo número 4, a Dani Asensio. El tiempo es tuyo. Adelante, por favor. Bendiciones, mis hermanos. Para poder dar lugar también a los demás hermanos que tienen que también dar, el tiempo es corto, ¿verdad? Lo que pensamos, y yo creo que eso no está nada nuevo, porque todos pensamos lo mismo, que Dios no creó la muerte, o sea, para que el ser humano, o sea, no creó al hombre para que el ser humano, ¿verdad? Pasara por esta situación, pero debido al pecado que entró por la desobediencia, entonces tuvimos que pasar aquello. ¿Con qué texto, dice, o pensamiento del Nuevo Testamento lo podemos comparar? Bueno, esto nos enseña en Romanos, como ya muchos hermanos lo han leído, en 5:8 y 6:23. O sea, eso es lo que podemos
darnos cuenta que ese es el pecado y que conduce a la muerte y que a través de Jesucristo y su gracia y su misericordia, que, bueno, obtenemos esa oportunidad ante Dios. Tenemos, dice, alguna doctrina que se asemeje en nuestras iglesias, sí. Yo creo que no haya iglesia que no hable de la doctrina del pecado. Yo creo que no haya iglesia que hable de aquello, puesto que esta es la base para hacerle entender a las personas sobre lo que es el sacrificio de Cristo y la salvación, ¿verdad? Dice, ¿existe en otra parte del Antiguo Testamento que se asemeja a esta idea? Sí. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, pero para mí el más claro es lo que dice en Ezequiel, cuando dice, el alma que pecare, esta morirá, dando a entender, ¿verdad? Que no solamente está a partir de Dios nos hace ver de una muerte física, sino la muerte más importante, la cual debemos considerar que es la muerte espiritual de nuestra alma. Y como dice, ¿verdad? Tomando en cuenta lo hablado aquí de la semana pasada, hoy, hay que diferencia hay entre el libro de Ben Sirá, ¿verdad? Y lo que acabamos de ver. La única diferencia que encontramos nosotros fue en el tiempo que fueron escritos, ¿verdad? Sus diferentes tiempos, porque de ahí las enseñanzas son, bueno, muy parecidas, son como que más bien es una confirmación la una de la otra. Entonces no le vemos tanta diferencia, simplemente es en el tiempo de escritura. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, Dani. Muy bien, vamos a pasar al grupo número 5. ¿Pueden levantar su mano, por favor? Adelante, Carlos Oces, de Chile. El tiempo es suyo. Habilite su micrófono. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles este día. Bueno, nosotros respondimos a la primera pregunta. En realidad se nos fue súper rápido el tiempo. Y la respondimos en conjunto de la siguiente manera. Yo traté de resumir algunas de las ideas de mis hermanos. ¿Qué piensa con respecto a? Lo primero, pues Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Pensamos que obviamente Dios, por lo que hemos estudiado en la palabra, ¿no es cierto? Dios nunca quiso la muerte del ser humano. De hecho, lo puso ahí en el Edén para que disfrutase de toda la creación. Eso nosotros lo entendemos por la Biblia. Y entendemos también por la propia palabra, ¿no es cierto? Que fue la determinación del hombre de querer ser como Dios o superior a Dios, ¿no es cierto? Que cae de esta gracia, de esta bendición de Dios, y por causa del pecado, de esa acción del hombre, de desobedecer el mandato de Dios, el hombre sufre, ¿no es cierto?, la consecuencia, la que ya había sido anunciada por Dios también. Entonces, nosotros vemos eso, que no fue voluntad de Dios que muriera en primera instancia, pero sí no fue una consecuencia del propio pecado del hombre, y obvio trajo esa consecuencia de muerte. Y luego, la segunda pregunta dice, ¿qué comparación nosotros podemos tener con respecto a eso ahí en el Nuevo Testamento? Y nosotros encontramos, como decían ya nuestros hermanos, Romanos 6:23, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Y luego Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si analizamos el 17 que sigue, también es como una confirmación de lo mismo, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y después el otro que sigue, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Son como textos que nosotros los manejamos y sabemos. Y de hecho, ahí tenemos quizás un resumen de todo lo que es la salvación del hombre. Y, y en cuanto al otro punto, ¿qué doctrina se asemeja a este pensamiento? Nosotros podemos encontrar la doctrina de la salvación y el amor de Dios, ¿no es cierto? Ahí encontramos la doctrina completa, ahí sabemos lo que es el pecado, obviamente, entendiendo todo el consejo de la Escritura, nosotros entendemos cuál es el amor de Dios, cuál es la responsabilidad del hombre en cuanto al pecado y qué es lo que hace Dios con respecto a eso. No algo que una respuesta que Dios tiene ahí en el momento, sino que algo que se genera desde antes de la fundación del mundo, y eso también lo podemos ver. Eso nosotros lo podemos decir, pero yo creo que también ya lo respondieron, así que eso, mi hermano. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Carlos. Y vamos a pasar con el último grupo, número 6. Por favor, ¿puede levantar su mano? Grupo número 6.
Adelante, Victoria. Ok, adelante. Ya, ¿me pueden escuchar? Tengo problemas con mi cámara, sí. Ya, nuestro grupo analizó la primera pregunta y concluimos en una sola frase, que Dios es vida. Que Él no nos creó para destruirnos, sino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero fue nuestra desobediencia lo cual anuló todo eso. En cuanto a qué texto del Nuevo Testamento se puede comparar, concluimos con Juan 11, 25, 26, que lo voy a parafrasear, que dice que aquel que cree en Cristo tendrá vida eterna, que no morirá. Concluimos en eso, con Juan 11, del 25 al 26. En cuanto a la siguiente pregunta, si existe alguna otra, una doctrina, y entre las doctrinas de nuestra iglesia, de nuestra fe, está en la resurrección de los muertos. Es una de nuestras doctrinas. Creemos en eso, que si nosotros morimos vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Creemos eso. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿y si existe otra parte del Antiguo Testamento? Sí, estuvimos analizando y concluimos que en Ezequiel 18, 23 nos asegura esto, de que nosotros hemos sido creados para la vida. Y en Ezequiel 18, 32 también lo afirma. En cuanto a la siguiente pregunta, tomando en cuenta lo hablado de esta semana y esta, en cuanto a la última pregunta, voy a ser sincera, porque la verdad nos hará libre. No la avanzamos a analizar, mi hermana Leticia. ¿Ya? Muchas gracias a cada uno de los grupos. Sé que nos ha permitido tener un pensamiento mucho más panorámico, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, hacer comparaciones, reflexionar sobre nuestras doctrinas eclesiales, ¿no? Este ejercicio nos ha ayudado y agradecemos, ¿no? Hemos encontrado que ha habido muchas coincidencias y vamos a pasar a cerrar este bloque con la siguiente parte de exposición del profesor Fausto Liriano. Adelante, por favor. Ok, espero que esta actividad haya servido para todos, en cierto modo, comentar un poquito y calentarse los motores con respecto a este libro. Quiero que en esta segunda parte nosotros veamos algunos versículos aislados de los primeros capítulos que tienen pensamientos muy diferentes al resto de los libros de la Biblia, porque en cierto modo tenemos a este autor que usa los recursos de su cultura para en cierto modo criticar la cultura, pero al mismo tiempo lo vemos como alguien con un pensamiento independiente al pensamiento que tenemos en el resto de las escrituras. Quiero que leamos algunos versículos en el capítulo 3, en el capítulo 4 y también en el capítulo 5. Ambos los diferentes pasajes que nosotros vamos a estar viendo tratan sobre la bendición de ser estéril, que es, de hecho, va en contra de lo que vemos en el resto de la Biblia, las mujeres amargadas porque no tienen hijos, buscando y tratando de buscar la forma de tener, incluso a través de otras mujeres. En el caso de los hombres, vamos a ver en el capítulo 4 la bendición de no tener hijos versus lo que se puede ganar junto con, o no versus, sino incluyendo lo que se puede ganar junto con eso. También un pensamiento antibíblico
digamos que en contra de lo que vemos en el resto de la Biblia. Simple ejemplo puede ser el Salmo capítulo 127. Vamos a ver otra vez el asunto de la muerte prematura del justo, y finalmente en el capítulo 5 lo que nosotros vamos a estar viendo es cómo los diferentes recursos retóricos que el autor utiliza. Entonces, veamos, estaré leyendo de Dios habla hoy, el versículos 13 en adelante del capítulo 3. Primero, dice así: dichosa la mujer estéril, que se ha mantenido irreprochable y no ha tenido relaciones prohibidas, recibirá el premio merecido cuando el Señor venga a juzgar a los hombres. Obviamente está la bendición de ser estéril, pero también la bendición de mantenerse pura. Dichoso también el castrado, que nunca cometió ninguna maldad ni tuvo malos pensamientos contra el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Y aquí va la razón por la cual él está diciendo esto. Recuerden que al principio les decía, tenemos que leer este libro de tapa a tapa. Es decir, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 19. Dice: es mejor no tener hijos y tener virtud, pues la virtud que deja un buen recuerdo es una especie de inmortalidad. Dios y los hombres la aprecian. Cuando está presente, los hombres la imitan. Cuando está ausente, la echan de menos. Desfila por la eternidad, coronada como vencedora por haber alcanzado el triunfo, luchando limpiamente por el premio. Compara esto la no familia de quien tiene virtud con la innumerable familia de los malos no prosperará. Los hijos nacidos del adulterio son como una planta que no echa raíces profundas ni tiene bases firmes. Aunque por un tiempo sus ramas se reverdezcan, como no tiene fundamentos sólidos, será sacudida por el viento y arrancada por la violencia de los huracanes. Entonces hace esta comparación en cierto modo peligrosa. Ojo, algo que quiero decir es que hay personas que no pueden tener hijos. Y creo que es un buen consejo, a pesar de no poder tener hijos, seguir confiando en el Señor y descansando en lo que Él puede traer a través de esto. Esto es simplemente un ejemplo de cómo, de una u otra forma, primero, vemos esta falta de unidad entre los libros deuterocanónicos, y segundo, vemos en este libro en específico de sabiduría cómo tiene pensamientos encontrados con otras partes de las escrituras, que incluye Ben Sirá, sabiduría dentro de los deuterocanónicos. Y pasa entonces al versículo 7 del capítulo 4. Dice: el bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas, y una vida intachable es como una edad avanzada. Entonces, el peso que se hace aquí no es vivir largamente como una bendición del Señor. Él está opuesto a esta idea, y su idea es, no, hay personas que viven una larga vida y lamentablemente no le sirven al Señor. Entonces, ¿de qué te sirve una larga vida si tú no le sirves al Señor? Lo mejor y más conveniente es tener una vida corta, pero que puedas descansar. El respeto no está en las canas, y la evidencia de una buena vida no está en los largos años, sino en la virtud. Recuerden lo que habíamos visto con respecto a la virtud anteriormente. Y vemos el versículo 10. El bueno agradó a Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que el mal no pervirtiera su mente, para que el error no sedujera su alma, que se parece mucho al pensamiento de muchas facciones de la iglesia evangélica, o muchos cristianos comprometidos. Llévame, Señor, si te voy a fallar.
¿Cuál es su bendición? Versículo 13. Consiguió en poco tiempo la perfección que se logra en muchos años. Como su alma era agradable a Dios, Dios se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto, pero no lo entiende, no comprende que aquellos a quienes Dios ha escogido gozan de su amor y su misericordia y que Él vela por su pueblo santo. Es decir, quienes están desde afuera y ven, oh, pero el malo dura mucho, el bueno dura poco. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, el asunto está en que Dios se lleva el bueno a destiempo para que no sea corrompido y para que lo que ha logrado no se vaya a la chirola, como nosotros decimos popularmente en República Dominicana, es no se desperdicie. Y sigue en esa reflexión y vamos a ver cómo en el capítulo 5 el autor hace una reflexión inversa a lo que nosotros vemos en el Salmo 73. Que es interesantísimo. El Salmo 73 es famosísimo porque el autor dice que veía que el malo prosperaba y eso le molestaba. De hecho, estaba a punto de caer hasta que vio el santuario del Señor. La mayoría seguro lo han leído. Hay un grupo que quizás no lo han hecho. Entonces, es un buen punto de comparación. El autor de sabiduría, luego de seguir en el contexto de la muerte prematura del bueno, recuerden, esto es un solo mensaje, un solo estudio, una sola prédica. Debe ser leído desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el final, o por lo menos tener en mente que es una unidad, aunque tenga ideas diferentes y podamos dividirle en estas tres partes interesantísimas que vimos el día de hoy. Aquí es el malo que habla, a diferencia del Salmo capítulo 73, en donde el salmista reflexiona viendo al malo, aquí el malo reflexiona viendo al bueno, lo cual es para mí una terrible, en el buen sentido de la palabra, es una gran innovación. Descartemos la palabra terrible. Si me permiten leer, dice, en aquel día el bueno estará de pie, sin miedo. ¿Cuál es aquel día? En el versículo 20 del capítulo 4 dice, cuando Dios haga el balance de los pecados de los malos, estos se presentarán llenos de miedo y sus malas acciones aparecerán allí para acusarlos. Pero el bueno estará de pie, sin miedo. Recuerden, temor a Dios y asombro, reverencia, frente a los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus trabajos. Al verlo, se estremecerán de espanto y sorpresa, ya que no esperaban que se hubiera salvado. Dirán entre sí arrepentidos, gimiendo llenos de dolor, Este es aquel de quien en otro tiempo nos reímos, aquel en quien convertimos en blanco de nuestras burlas. ¡Qué tontos fuimos! Pensamos que su vida era una locura y su muerte una deshonra. Miren cómo ahora es tenido por hijo de Dios y comparte la herencia de su pueblo santo. Y reflexiona, qué lejos anduvimos del camino de la verdad. O reflexiona, la luz de la justicia no brilló para nosotros, ni nos iluminó la luz del camino. Anduvimos por caminos de maldad y perdición, caminando por desiertos sin senderos, y no reconocimos el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos valió el presumir de ricos? Todo eso pasó como una sombra, como palabra que se lleva el viento, como barco que cruza las olas del mar sin que queden huellas de su travesía, ni rastro de su quilla entre las olas, como pájaro que vuela por el aire sin dejar señales de su paso. Con sus alas azota el aire ligero, con fuerte silbido los rasga y se abre camino aleteando y después no quedan rastros de su vuelo. Lo mismo nosotros, a poco de nacer ya dejamos de existir. No hemos dejado ninguna huella de virtud, pues nos hemos consumido en nuestra maldad.
Y aquí sí va un pensamiento bíblico, que creo que conserva en todo este pasaje, por eso le llamo una innovación y quise traerlo como contraste frente a los otros pasajes que de alguna u otra manera chocan con el pensamiento bíblico. Este pasaje va en camino con el pensamiento bíblico, bueno, viene haciendo una gradación desde un pensamiento que tiene sentido. No pensemos que la muerte del justo a temprana edad es una maldición, pensémosla como una bendición, aunque vaya, esto va en contra de cómo lo ve el resto del Antiguo Testamento y está totalmente bien, pero va agradando o va haciendo una gradación para que se entienda mejor hasta llegar a este punto en donde se mete en el cuerpo, en la mente del malvado en el día del juicio final y lo ve reflexionando hacia lo que no hizo. Es algo como la parábola del rico y Lázaro, que no reflexiona para sí. De hecho, la reflexión la hace Abraham. Y si leen el libro de sabiduría, se van a dar cuenta que en cierto modo es muy parecido lo que Abraham dice en algunas posiciones que se tienen dentro del libro de sabiduría. Y entonces, vaya, habla de cómo pensaría el malo. Y a pesar de que los buenos pueden morir, o alguien bueno puede morir a destiempo, como nosotros le llamamos, la verdad es que los buenos viven eternamente. Versículo 15, su recompensa está en las manos del Señor. Una gran utilidad que tienen libros como este, que pueden afinar nuestros pensamientos para compartir la palabra de maneras innovativas como esta, aunque no es el caso de Ben Sira, pero sí es el caso de este libro, aunque sí hay cositas que tenemos que tomar con pinza. Nada, lo dejamos aquí el día de hoy. Lamento otra vez no poder tener la interacción con ustedes. Espero que la podamos tener en el forum durante esta semana. Y entonces nos vemos la próxima semana con la sabiduría en los libros apócrifos y vamos a hablar un poquito sobre Qumran. Está totalmente conectado. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Sí, la siguiente semana vamos a estar trabajando